Hola. Bueno, buenos días. Yo soy el doctor Marcelo Campos, soy uno de los integrantes del Comité Científico del Congreso y tengo el gusto de poder presentar en el día de hoy una actividad que deberíamos haber incorporado desde hace muchos años a nuestro quehacer, que es el humanismo vinculado a la anestesia. El humanismo en realidad, porque el humanismo es uno solo, que el doctor Ricardo Navarro, que es quien va a presentar el tema. El doctor Ricardo Navarro es el secretario científico de la CLASA, es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y fue el motor de la Sociedad Colombiana de Anestesia, la cual la presidió en 2 oportunidades. Fue quien le inyectó una semilla de vida muy importante al ESCARE y es un honor tenerlo con nosotros y que nos relate un tema que realmente es sumamente importante. Y después contamos con la presencia de la doctora Roberta Heinemann, y que seguramente dije mal el apellido, que nos va a hablar del marco de referencia. Y entonces uno se va a preguntar, ¿qué es el marco de referencia? La doctora pertenece al Ministerio de Salud Pública de la Nación y trabajamos en conjunto con la Federación Argentina de Sociedades de Anestesia para generar un marco de referencia con el perfil del anestesiólogo. Así que bienvenidos y los dejo con el doctor Ricardo Navarro. Agradezco inmensamente la presentación, doctor Carlos, y a todo el comité organizador, a la Federación Argentina de Analgesia y Anestesia, y un saludo desde Colombia. Definitivamente este evento ha colmado las expectativas y muy agradecido de estar acá. Muchas gracias por ustedes. Entonces quería comentar un tema que ha sido muy importante para nosotros desde la academia, porque ustedes saben que la humanización comienza desde el mismo ejercicio inclusive desde la familia, de la escuela primaria, secundaria, pero nosotros ya se van a dar cuenta por qué tenemos un rol muy importante cuando estamos formando los residentes. Hay unas palabras de nuestro máximo escritor de lengua castellana, Miguel de Cervantes Saavedra. Siempre que nosotros nos dirijamos a alguien, lo importante es hacerlo primero de manera consciente, ¿sí? Segundo, hacerlo de la manera más honesta, ¿sí? Inclusive las palabras, ayer estuve en un taller de neurolingüística acá extraordinario, en la cual decían el poder que tienen las palabras. Cualquier palabra que uno diga tiene inmediatamente una representación en el cerebro. Y por eso debemos, cuando hablemos siempre con las personas, valorar muy bien cada cosa que digamos. Sí, lo más importante es decirlo de la manera más honesta. Yo voy a dividir mi presentación en 3 aspectos: una historia, la nueva mirada desde las neurociencias, la neuroeducación y la psicología cognitiva, y la propuesta que sale después de revisar este tema. La historia. Yo, a pesar de ser anestesiólogo, yo sigo ejerciendo la medicina general. Yo tengo un consultorio en Bogotá, en una zona muy pobre que se llama el barrio Ismael Perdomo. Y sigo poniendo dispositivos intrauterinos, retirándolos, haciendo pequeñas cirugías, controlando al niño sano, en fin, todo lo que hace un médico general. Me llegó una paciente con un dolor entre las escápulas que no la dejaba dormir. La señora ya llevaba 8 días con este dolor. Yo, pues después de escucharla y todo, la señora no tenía antecedentes excepto hipotiroidismo.
había suspendido la hormona tiroidea durante prácticamente 2 meses, porque lo había suspendido un mes porque alguien le dijo que había que limpiar el organismo de los medicamentos y coincidió con que salió al exterior a hacer un viaje a Hong Kong y se demoró 20 días, o sea que empató prácticamente 2 meses. Y entonces ella estaba tomando una dosis alta de levotiroxina, 200 microgramos, yo la inicié 50 porque hay que irla medicando lentamente. Bueno, entonces la envié, llamé a un compañero profesor de neurocirugía y le comenté el caso. Entonces me dijo, dile que vaya mañana a las 11 de la mañana a una de las mejores clínicas de Bogotá. La señora fue y como esos favores que nos hacemos entre colegas mal hechos, él rápidamente la examinó en 5 minutos y le dijo, tienes que hacerte una resonancia magnética nuclear de la columna cervical. Ella se la hizo inmediatamente, a los 2 días ya tenía el resultado, me llamó a mí y le dije, llamé al compañero, le dije, ya tiene el resultado, y fue, la vio, miró la resonancia y la resonancia le salió normal. Entonces le dijo, el problema tuyo está acá, el problema es un problema psicológico y te voy a formular una medicación para eso. La paciente y me dijo, además del dolor que no me deja dormir, ahora tengo otro problema, estoy loca. ¿Sí? Me dijeron que el problema era de la cabeza. Entonces yo roté en la unidad de cuidado intensivo en mi práctica de anestesia con una persona muy humana que desafortunadamente falleció por un cáncer de estómago en Cali, el doctor Osvaldo Coral, neurocirujano, un humanista. Entonces la envié donde el de Bogotá, Cali, ella llegó allá, él la atendió, me dice la paciente que tenía muchos pacientes, dijo, espérame, veo 2 pacientes y te veo a ti. Le dedicó 1 hora. Y después de examinarla, revisarle la resonancia y todo, le dijo, mire, cuando hay hipotiroidismo, el coloide que sale probablemente haya entrado a los agujeros por donde salen los nervios y entonces hay que hacer un tratamiento que es una tracción cervical. Entonces hay un arnés que se coloca, que yo nunca había visto eso, de pronto ahí lo alcanzan a ver ustedes, acá un arnés, y se le coloca, acá hay una polea y acá hay una bolsa que tiene más o menos 6 litros de agua que le hace un contrapeso y de esa forma ya está 5 o 10 minutos, 2 veces al día. Y entonces ya le dije, ¿dónde la consigo? Si me esperas, yo te llevo donde la consigues. Entonces la llevó al sitio en su carro, porque le dijo, ¿tú conoces Cali? No, yo no conozco, yo te llevo. La llevó, compró la bolsa, se la enseñó cómo debía hacerle. La paciente al segundo día estaba curada, se le quitó el dolor. Y dice que en algún momento que le volvió a dar el dolor muy leve, volvió y se puso la tracción, 2 días se mejoró. Puede haber sido efecto placebo, pero definitivamente ahí podemos ver la empatía y el altruismo. La empatía, que es comprender el dolor de la otra persona, y el altruismo, que es volver la empatía en una acción, ir con ella, porque muchas veces nosotros tenemos empatía, pero no completamos con el altruismo. Bueno, ahora miremos esta parte. La doctora Adela Cortina es una socióloga y filósofa española a quien le acaba de conceder el máximo reconocimiento de la universidad más importante de Colombia, que es la Universidad Nacional de Colombia, la única universidad que tiene más de 50.000 estudiantes en Colombia, y le concedió el doctorado honoris causa a la doctora Adela Cortina. Pero antes de que se le hiciera este reconocimiento, yo tenía esta frase de ella, que una persona con vocación de servicio, que entiende el bien que ofrece su profesión a la comunidad, que compite consigo mismo, que nosotros somos muy egoístas, para cumplir con su trabajo de manera excelente, eso es lo que define un buen profesional. Y pongo, bueno, paso a revisar de dónde viene hoy en día el concepto del humanismo, aprovechando lo que nos aporta la neurociencia y la neuroeducación con la inteligencia ejecutiva y la empatía, y lo que aporta la psicología cognitiva con las 5 mentes del futuro. Entonces, vamos a hablar de la inteligencia ejecutiva.
Yo siempre digo, porque lo encontré, que un conferencista dice una mentira cada 10 minutos. Entonces, lo que uno debe hacer es cuando haya conceptos nuevos o conceptos que le llamen la atención, anotarlos y mirar a ver si es cierto lo que alguien dice y revisarlo. Entonces, cuando yo me encontré con el término de inteligencia ejecutiva, pues uno ha oído hablar mucho de la inteligencia emocional. Y me encontré con que inteligencia ejecutiva, ustedes entran por internet y vieran lo que significa. Entonces yo les quiero comentar lo que aprendí del concepto. La inteligencia ejecutiva se aprende, se forma. Hay que capacitarse en adquirirla. Sucede que la persona nace y va exponiendo como unas ventanitas el código genético, el material genético que tiene al medio ambiente, y de acuerdo a eso, miren, si ustedes ven aquí las neuronas, miren la cantidad de sinapsis que tiene, y si tiene un ambiente, un entorno positivo, la cantidad de sinapsis que gana, que recoge esa persona cuando se encuentra con un medio ambiente facilitador. Entonces, normalmente el desarrollo de la inteligencia ejecutiva es lento, es lento. Si ustedes ven en la siguiente, comienza en el nacimiento, tiene un buen avance hasta los 7 años, pero termina fortaleciéndose y prácticamente consiguiendo su máxima aprendizaje a los 27 años de edad. O sea que nosotros tenemos contacto con los estudiantes, con los residentes, y ellos todavía no han adquirido la inteligencia ejecutiva. O sea que la inteligencia ejecutiva, ¿qué es? ¿Qué significa? La inteligencia ejecutiva está en el área prefrontal. Allí están las neuronas que se encargan de esa adquisición, y es la que tiene que ver con la ética, con la moral, con el razonamiento, con la propia responsabilidad social, con el control de las emociones, con la impulsividad en la toma de decisiones y con la planificación del futuro. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 3 cerebros. Un cerebro primitivo, reptiliano, que es el encargado de todos los instintos, ¿sí? Y todos lo tenemos, todos los seres humanos, todos los seres animales. Después tenemos un cerebro límbico que tiene que ver con las emociones, y los seres humanos tenemos la neocorteza cerebral. Lo que se dice es que ojalá que siempre que procedamos nosotros ante cualquier situación, basemos nuestras respuestas no con el cerebro reptiliano, sino con la neocorteza cerebral. Que ante cualquier manifestación haya 8 vías, 8 carreteras pavimentadas 4G de la neocorteza hacia el cerebro primitivo. En cambio, del cerebro primitivo a la neocorteza haya una carretera destapada llena de huecos, que no llegue allá. Pero desafortunadamente muchos de nosotros respondemos con el cerebro reptiliano y no damos tiempo de que actúe la corteza cerebral. Muy bien. El área prefrontal entonces sufre un retraso en su maduración. Y ustedes han oído hablar de la inteligencia cognitiva. Entonces los papás se preocupan de que el niño aprenda a tocar un violín, de que el niño toque el piano, de que el niño juegue, de que el niño sepa nadar. El sistema motor, igualmente, de que el niño tenga una motricidad a toda prueba, de que adquiera, entre estos dos, que adquiera conocimientos y adquiera destrezas, especialmente en deportes. Y la inteligencia emocional, que el niño sepa comportarse dentro de cualquier ambiente que esté. Pues, ¿cómo les parece que estas 3 inteligencias se llaman generadora o computacional y se vuelve automática, se vuelve inconsciente? Y esas 3 inteligencias están supeditadas a la inteligencia ejecutiva, que requiere entrenamiento, que requiere un nivel de conciencia. O sea que hay que adquirir una serie de capacitación para dominar estas 3. Entonces, como van a ver, esta inteligencia ejecutiva es como un maestro de orquesta, como un director de orquesta,
que va a dirigir a las otras 3 inteligencias y es la que se encarga de todo esto, especialmente del control emocional, ¿sí? Entonces, la inteligencia ejecutiva está en un piso superior a las otras inteligencias. ¿Y cómo hace uno para enriquecer a estas inteligencias? Entonces, hoy en día existe una técnica traída de los orientales, que los orientales le llaman el yoga y nosotros lo llamamos el mindfulness, que es la conciencia plena. Alguna vez yo fui a Quito a dar una conferencia y una neuroanestesióloga dijo que cuando ella había rotado en Estados Unidos, los estudiantes de cirugía tenían 20 minutos de mindfulness en la mañana y 20 minutos de mindfulness en la tarde y ella hasta ahora, hasta ese momento, sabía lo que significaba el mindfulness, porque ella pues decía mindfulness, quién sabe, seguramente son unas 11, es un break que hacen los residentes, pues ellos iban a enriquecerlo de la conciencia plena. En resumen, si ustedes se dan cuenta hoy en día y buscan los términos de mindfulness aplicados, mindfulness y la medicina, ustedes van a ver que cada vez hay más artículos que hablan sobre la importancia del mindfulness en hacer que nosotros seamos conscientes de nuestros actos. Mire, la mayoría, se dice que el ser humano, el 53% de lo que hacemos, lo hacemos de manera inconsciente. Yo estoy hablando acá con la doctora y yo estoy pensando en otras cosas, ¿sí? No estoy dándole el debido respeto a ella ni la debida conciencia de lo que ella está diciendo y así hacemos con los pacientes. Entonces tenemos que adquirir, eso hay que adquirirlo. Eso no es como la inteligencia emocional que puede ser por automatismo. Esto toca aprenderlo. Y hay un artículo muy interesante que se llama el PIF, la formación de identidad profesional en la educación médica y sobre todo en los médicos resilientes. Hace un año tocó prescindir en el hospital donde estoy yo, que se llama el Hospital Universitario Nacional de Colombia, a un cirujano laparoscopista por maltrato con su personal. Y él me decía, doctor, usted está atentando contra mi PIF, contra mi formación de identidad profesional. Yo soy cirujano laparoscopista y soy uno de los mejores. Porque yo ahorita estoy de decano y le dije, usted no puede estar más en el hospital. Usted tiene que ir a trabajar, a enseñarle a los residentes en el laboratorio de simulación. Me decía, no señor, yo soy cirujano, yo tengo que estar en un quirófano. Le dije, no señor, por lo menos en la nacional no, renuncie. Y pues lógicamente yo lo hice respaldado por el Consejo de Facultad. Y además lo habían sacado de otros hospitales públicos. Entonces, ¿qué es la formación de identidad profesional? Nosotros pensamos como anestesiólogos, los obstetras piensan como obstetras, los ortopedistas como ortopedistas, pero por encima de esa formación profesional hay que ser humanista, hay que tener un buen trato con todo el mundo. Esta pintura es de un anestesiólogo del Cauca, es el doctor Gonzalo Quintana. La formación e identidad profesional se consigue en ese artículo ese artículo es muy interesante porque dice que uno tiene que escribir. Todos los residentes tienen que escribir. Cuando uno escribe de una manera reflexiva, créanme que se están despertando en el cerebro muchas áreas. Nosotros los latinoamericanos tenemos una cultura de escribir poco y la gente escribe por obligación cuando le piden su tesis de grado, pero hay que escribir, ¿sí? De lo que nosotros tenemos una riqueza en todos los actos anestésicos que hacemos. Comencemos por publicar reportes de casos de nuestras propias experiencias. La gente no, ya está reportado. En América Latina no, hay que reportar y hay que escribir y hay que aprender a escribir. Además, porque cuando uno pone a un residente a escribir, escribe mal, ¿sí? Entonces hay que aprender a escribir y escribiendo, aun cuando ustedes no crean, se consigue identidad profesional. Hacer todo lo de la práctica clínica de manera consciente. Y como decía, hace poco fui a un hospital nuevo y decía, aquí tenemos 3 cosas, porque yo veía que toda la gente llegaba y lo saludaba a uno y se reía. 3 cosas. 1, saludar. 2, mirar a los ojos. 3, sonreír. Saludar.
mira a los ojos, sonreír. Entonces, desde el vigilante, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Cómo se siente? Siga, por favor. Y así todo el mundo dice, oiga, todo esto, pues hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Y hay que hacer cada acto de nosotros consciente. Y el desarrollo profesional o coaching reflexivo. Tenemos que aprender a ser unas personas íntegras en cada acto que hagamos. Ahora vamos a hablar de la empatía, ¿sí? Y la empatía está, ustedes saben que la empatía se hace con unas neuronas que fueron localizadas hace poco, las neuronas espejo. Y las neuronas espejo están en la región frontal, parietal, temporal, pero las neuronas espejo que las encontró el doctor Giacomo Rizzolatti en Parma, Italia, hace como unos 15 años, no es que no existían, han existido siempre, sino que él las descubrió. Bueno, interesante, pero no hay tiempo de explicar cómo, pero las neuronas de la empatía están en la ínsula anterior y en la corteza singular anterior. Y este hombre, que se llama Mathieu Ricard, y que yo compré este libro aquí en Argentina, y compré otro más lindo, que ojalá ustedes lo adquieran, que se llama El monje y el filósofo, escrito por el papá de él, un filósofo ateo francés. Este hombre iba para premio Nobel y desechó ser premio Nobel en la década del 60 y se fue donde los monjes tibetanos y aprendió el arte de la empatía, el arte del altruismo, y escribió un libro muy bonito llamado En defensa del altruismo. Y el resumen de ese libro, ¿sí?, es que realmente el ser humano tiene tres imperativos, tres intereses y en una escala de tiempo, o sea, como un cubo. Todo ser humano tiene un interés económico en todo lo que hace, está siempre protegiendo su medio ambiente, su entorno, ya sea su barrio, ya sea su equipo de fútbol, ya sea su patria. Aquí nos hacemos matar por la patria porque uno defiende su entorno, su familia. Y lo otro es que todo ser humano busca la felicidad. Todos queremos ser felices. Y esos imperativos van hacia tres intereses: hacia mis intereses, hacia los intereses del prójimo y hacia los intereses de todos los seres humanos, inclusive de todos los seres vivos. Y en una escala de tiempo que puede ser a corto, mediano y largo plazo. Ojalá que estos imperativos sean hacia todos los seres vivos del planeta y a corto, mediano y largo plazo. Siempre lo hagamos. Entonces, la conclusión y lo que les decía del libro del altruismo es que la empatía, cuando tiene acción, se convierte en altruismo. Y hay un mentefacto, como entiende la gente, que es altruismo, en el cual aquí dice qué es. Entonces, el altruismo necesita motivación, tiene un costo y un riesgo para el que lo hace, es un esfuerzo que eso no es gratis, es un estado mental momentáneo. Yo siempre miro a los intensivistas que están allí con gran estrés, pero llegan a su casa y no van a hablar de lo que pasa con sus pacientes. Llegan a su casa, se liberan de todo ese estrés que tuvieron y cuando vuelven a la sala de cuidado intensivo, vuelven otra vez a interesarse en los pacientes. Y acá, que el infraorden, ¿hacia quién es el altruismo? Hacia el ser humano, otros seres, hacia todos los seres. Y tiene dos componentes: darle valor al otro y sentirse afectado por la situación del otro. ¿Y qué no es altruismo? Yo por encima de todo, o el hombre por encima de todos los animales y del planeta y de todo lo que me convenga al hombre, el fracking, acabar con la naturaleza, porque necesitamos desarrollar la industria. Eso no debe ser el bien para todos, sobre todo para los que vienen. Muy bien, y este artículo es de obligatoria lectura. Se llama El legado del altruismo en el cuidado de salud, promoción de la empatía, prosocialismo y humanismo. Y el resumen de este artículo es que a medida que los estudiantes, este artículo se hizo mirando a los estudiantes de medicina cómo hacen desapego de los pacientes. Entonces, ustedes que los estudiantes de medicina avanzan en su formación académica, se enfrentan a cargos, ustedes ven que cada semestre es más difícil que el anterior. Lidian con demandas extenuantes, se familiarizan con prácticas informales no humanísticas inherentes a la cultura de la medicina. Ustedes saben todo lo que es la medicina, y el hecho de tener tanta carga académica y tener que estudiar
hacen que vean rápidamente a un paciente, están mirando la hora. Los estudiantes que rotan conmigo por anestesia quieren intubar y ya salirse. Yo les digo, no señor, aquí se quedan, aquí se quedan. Otros estudiantes por cuestión de tiempo, pero ustedes vieran un estudiante que cuando yo comencé anestesia decían, se conocía la anestesia como la especialidad de las 4 jeringas. En la de 2 centímetros uno envasaba el tucurín, en la de 5 centímetros el quelicin, en la de 10 centímetros el fentanil, en la de 20 centímetros el pentotal, y ya estaban ahí las 4 jeringas. Entonces decía un estudiante, anestesia es muy fácil, tucurín, fentanil, pentotal, quelicin, tú adentro y de balón. Y entonces, venga para acá, compañero, durante toda la semana. Hoy vamos a ver mecánica ventilatoria. Todas las leyes, la ley de Henry, la ley de Dalton, que son las más importantes en anestesia. Al otro día vamos a ver los gases. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con cómo manejan los gases para las 4 cosas que sirven, para la oxigenación, para la ventilación, para la nutrición, para la perfusión. Al otro vamos a ver el manejo de los líquidos. Al otro vamos a ver los medicamentos más importantes. Y al final me ¿qué? La anestesia es muy fácil. Uy, no, profe. ¿Por qué la gente ve como la punta de una iceberg a las competencias? Ve, uy, eso es fácil, hacer una apendicectomía es fácil. No, esa es la punta, pero abajo hay una gran cosa que no ve la gente de todo el conocimiento que tiene esa persona. Entonces, los estudiantes hacen desapego por rendir académicamente. Y la última, ya la última parte, que son las 5 mentes del futuro, sucede que este hombre en el 2007 habló de las 5 mentes del futuro, pero era el que había hablado de las 8 inteligencias múltiples, Howard Gardner. Y él dice que para poder subsistir en esta actualidad donde hay hegemonía de la ciencia y la tecnología, gran cantidad y la información tan compleja, la inteligencia artificial y el contacto entre grupos poblacionales diversos, yo me paro en la Universidad Nacional y veo a 2 hombres besándose en la boca, 2 hombres barbados así, y eso tengo que tolerarlo. Veo gente vestida con pantalones rotos. Ustedes vieran en las universidades públicas de la diversidad de personas que hay y gente de toda parte. Me imagino aquí la cantidad de gente que ustedes ven. Entonces hay poblaciones diversas. ¿Y cómo tolera uno? Con las 5 mentes, con la mente disciplinada para salir adelante, con la mente sintética, coger todo lo que uno sabe y volverlo reducido, con la mente creativa, pero hay 2 mentes que tienen que ver con el humanismo, la mente respetuosa y la mente ética. ¿Y qué es la mente respetuosa? Pues aceptar las diferencias que existen entre nosotros. Nosotros somos diferentes y hay que aprender a vivir con todas las personas y valorar a esas personas que trabajan con nosotros. Cada persona que trabaja con nosotros es muy valiosa. Y la mente ética pues tiene que ver con el ser consciente. Otra vez, fíjese que la palabra que más ha repetido hoy es ser consciente, ser consciente, ser consciente, ser consciente. Cada vez hay un científico que yo creo que se va a ganar el premio Nobel de Medicina el otro año nuestro, que se llama Manuel Elkin Patarroyo, que dice que uno debe tener 4 cosas para alcanzar el éxito. Una es talento, otra es disciplina, otra es que uno sea una persona que tenga un entorno favorable, que haya tenido una familia que lo haya apoyado, una universidad buena, unos compañeros buenos. Y la 4ª cosa, que es la llave maestra que abre todas las puertas: ser buena persona, ser buena gente. Si uno es buena persona, mire, a donde va cae bien. Y ser buena persona es ser ético, ser correcto, ¿sí? Entonces, la propuesta de nosotros es que a partir de la neuroeducación y de la psicología cognitiva enseñemos el humanismo, lo llevemos a la práctica para ser mejores. Y les cuento, este hombre es un acaudalado que siempre asiste al foro de Davos en Suiza. Y él dice lo siguiente, mire, él dice esto: las compañías mineras y petroleras explotan el ambiente físico, no les importa sino la productividad. Las empresas de medios sociales explotan el entorno social. La gente vota, y ustedes vieran en Colombia, la gente vota por lo que diga la prensa y la radio. Influyen en cómo piensan y se comportan las personas sin que ellas siquiera lo sepan. Aquí hace falta mucho humanismo. Si la gente tuviera humanismo,
No, pues, no pensaría como opinen los demás, no, porque uno se para en la raya, ¿sí? Y el ser humano es lo que la educación hace de él. Recomendación, hay que imaginarse el futuro para construirla. Tenemos que pensar en estas personas que merecen vivir también bien. Muchas gracias. ¿Tiene preguntas mientras me pongo el micrófono? Si hay alguna pregunta con respecto al humanismo, que fíjense que hay que aprender, esto no viene gratis, hay que formar y adiestrar las neuronas espejo, hay que la inteligencia ejecutiva desarrollarla, y eso no es gratis, eso hay que aprenderlo y hay que hacer mindfulness. Mire, ese taller que estuve ayer, mientras la doctora tiene el micrófono, ese taller que estuve ayer, de programación neurolingüística, qué cosa tan fascinante, decía, todos los anestesiólogos debíamos de recibirlo. Tantas cosas que uno deja de aprender. Listo, doctora. Muchas gracias. Bueno, me toca retomar todo esto que ha planteado el doctor como objetivos que nosotros queremos que nuestros residentes o alumnos desarrollen y plantear desde el lugar que ocupo hoy, ahora les comento, cómo podemos asegurarnos que la formación de los anestesiólogos y los demás profesionales de nuestro país sigan estos objetivos. ¿Puedo? Bueno, mi nombre es Roberta Ladenheim, soy médica clínica, me desempeño en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación como coordinadora de formación de recursos humanos en salud. Y la experiencia que vengo a compartir es una experiencia de trabajo conjunto que hemos hecho en los últimos 2 años junto con los responsables de la formación de la anestesiología de nuestro país sobre cómo tiene que ser el perfil y cómo debemos desarrollar la formación de los anestesiólogos en nuestro país de manera similar a otros profesionales para alcanzar estos mismos objetivos que mencionó recién el doctor. Es decir, no solo una excelencia desde una cuestión más técnica, sino también los valores que pretendemos que los profesionales tengan. Para pensar en la calidad de formación en anestesiología tenemos que pensar, por un lado, en algunos desafíos propios de la gestión de los recursos humanos en la Argentina, que tal vez no son comunes a todos los países de Latinoamérica, algunos desafíos propios de lo que es formarse en una residencia médica al día de hoy y lo que son los desafíos propios de la formación en anestesiología, que es lo que intentamos trabajar junto con el grupo de anestesiólogos del país. Obviamente, por cuestiones de tiempo, solamente compartir algunas reflexiones y algunas respuestas posibles a cada una de estas problemáticas y compartir con ustedes el documento marco, que es de público alcance, con el que queremos dar respuesta a todas estas dificultades. Nos encontramos en un contexto global de educación basada en competencias, obviamente no voy a poder ampliar mucho este tema, y donde hay algunas competencias, como puede ser el humanismo, la empatía que mencionaba el doctor, que cada vez más se plantean como transversales a todos los miembros del equipo de salud. Y entendiendo que este equipo de salud es interprofesional y que el aprendizaje y el trabajo que se llevan adelante son interprofesionales. Y debemos cada vez más pensar en cómo podemos alinear la formación y las competencias de los profesionales hacia lo que son las necesidades de la sociedad. Pensamos cada día más que hay una falta de alineación entre las capacidades y la formación. Y esto, sin duda, cuando hablamos de recursos humanos, es algo multifactorial. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué tanto esto tiene que ver con un entrenamiento inefectivo? ¿Qué tanto esto tiene que ver con una organización de los sistemas de salud inefectivos? ¿Qué tanto tiene que ver con inapropiados incentivos o remuneración de la práctica? ¿Y qué tanto con restricciones o cuestiones regulatorias que limitan la posibilidad de los profesionales de ejercer? Y entonces estamos en una situación actual de diversos desafíos. Por un lado, hay una enorme fragmentación en la formación de especialistas en nuestro país, a lo que haré alguna referencia más adelante. Por otro lado, hay una tensión en pensar, por un lado, la calidad de formación, pero al mismo tiempo la calidad de atención y la seguridad en la atención de los pacientes, con algunos modelos de formación que ponían en riesgo a los pacientes que al día de hoy no pueden ser admitidos. Después pensar todo lo que tiene que ver con los desafíos de la formación en servicio, donde nuestros residentes son profesionales que están ejerciendo una labor y al mismo tiempo están en una situación de aprendizaje.
todo lo vinculado al riesgo profesional y a las adicciones, muy presente en algunas especialidades del equipo de salud, y sobre todo la necesidad en nuestro país de tener acuerdos entre los distintos grupos involucrados. Entonces, algunos desafíos propios de la gestión de recursos humanos, plantearnos, como con cualquier profesión o especialidad, si tenemos el recurso humano suficiente, si ese recurso humano está distribuido en nuestro país de la manera que lo necesitamos, si posee la formación adecuada y si se está desempeñando dando respuestas a las necesidades de la sociedad. Intentaré dar algunas respuestas de todo esto con respecto a la formación en anestesiología en nuestro país. Entendiendo que el campo de los recursos humanos es un universo muy complejo, donde con dinámicas y lógicas muy particulares interactúan el campo del trabajo, de la formación, de la ciencia y la tecnología. Y que cada uno tiene una lógica que es necesario generar algunos acuerdos. Entonces, tenemos una importante oferta de formación para el equipo de salud, ya sea en formación técnica, universitaria de grado o de posgrado. Tenemos una gestión sanitaria que en nuestro país, por ser un país federal, está delegada y es potestad de las diferentes provincias, es decir, que la regulación del ejercicio profesional no lo hace el Ministerio de Salud de la Nación. Y tenemos además un financiamiento diverso, aunque la mayor parte del financiamiento sea de origen público. Para poner solamente un ejemplo, desde el año 1990 y por una ley nacional, en la Argentina se puede acceder a la certificación de especialista en una determinada especialidad de 5 maneras distintas. Es decir, uno puede tener un título universitario, hacer una residencia completa, tener una certificación otorgada por una comisión de evaluación con determinadas características o poseer una certificación otorgada por una entidad científica. Y tenemos la obligación de asegurar la calidad en todos estos caminos. Es decir, cualquier persona que se anuncie como anestesiólogo en nuestro país tenemos que poder asegurar que se desempeñe de la misma manera independientemente del camino que haya realizado para llegar a su certificación de especialista. Para esto necesitamos acuerdos. Si estos 5 caminos no tienen una lógica en común o un criterio en común, es imposible que podamos asegurar la calidad de formación. Entonces necesitamos acuerdos y consensos que nos permitan, por un lado, producción conjunta de conocimientos, pensar los proyectos formativos en común, pensar la regulación en común de las prácticas con el objetivo obvio de tener una buena calidad de atención. Pensar algunos desafíos de la formación de residencias. Las residencias médicas en la Argentina son la forma más difundida de formación de posgrado y ya desde el año 2015 existen cargos de residentes para la totalidad de los egresados de la carrera de medicina. Es decir, que si bien no tenemos residencias médicas obligatorias, todos los egresados de la carrera de medicina podrían acceder a una residencia médica. Hay algunas políticas del Ministerio de Salud que intentan tener rectoría y planificación sobre esto, fundamentalmente el Examen Único Nacional de Ingreso a Residencias y el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias. Y hay, aunque no sea lo mismo que ocurre en Latinoamérica, poca participación al día de hoy de las universidades en las residencias. Es decir, en nuestro país las residencias son en su minoría universitarias y la gran mayoría de las residencias no están vinculadas, lamentablemente, al día de hoy a las universidades. Entonces, ustedes entenderán mucho más que yo de cómo ha evolucionado en cuestiones tanto técnicas como no técnicas la práctica de la anestesiología. Y la pregunta es cómo puede la formación evolucionar a la par de los desarrollos de la especialidad. Es decir, la formación de especialistas en anestesiología ¿ha evolucionado de la misma manera que el desarrollo de la profesión? La educación médica ha evolucionado sin ninguna duda desde un modelo histórico de lo que se denominaba el aprendiz, donde alguien en formación copiaba y tenía a alguien que funcionaba como un modelo, pasando por un modelo ya en desuso en muchos lugares, que creo que es como nos hemos formado la mayoría, donde se asumía que en la medida en la que uno estaba expuesto a determinado tiempo, a determinadas circunstancias, iba a aprender. Entonces, una residencia de 5 años, independientemente de lo que ocurriera en esa residencia, generaba que al egresar de ese proceso de formación uno fuera especialista en lo que se denomina hoy la educación médica basada en competencias, de lo que voy a hacer algunos comentarios y algunas críticas.
Ya desde el año 78 la Organización Mundial de la Salud habla de que un programa de entrenamiento cuyo objetivo es formar un especialista que es capaz de desarrollar determinada práctica de la medicina con determinado nivel es un programa basado en competencias, sacando el énfasis de lo que es el conocimiento y pensando en la posibilidad de hacer cosas. Las características fundamentales de la educación basada en competencias tienen que ver con competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes, donde estamos con un objetivo pensando en los resultados y no solamente en los procesos, donde en realidad hay una independencia del tiempo. Es decir, que la formación de cada uno de nosotros debería poder pensarse en función del alcance de determinados logros y no por el tiempo transcurrido realizando determinada práctica. Individualizada, entendiendo que todos los alumnos y los contextos son distintos y basado fundamentalmente en el trabajo, es decir, aprendizaje a partir de la tarea concreta profesional para desarrollar la identidad profesional de la que hablaba el doctor. Como beneficios de la educación basada en competencia, pensar evaluación y feedback más frecuente, con práctica reflexiva, favorecedora de la identidad profesional, como mencionaba el lector, trayecto de aprendizaje más definidos y claridad de objetivos para pasar de una etapa a otra, pensar en una educación en la que uno puede pasar a la próxima etapa de formación cuando ha alcanzado los objetivos y no solamente determinado por el tiempo, con recorridos individualizados, customizados a la necesidad de cada uno, con empoderamiento de los residentes en su formación y sobre todo con preparación para la práctica independiente. Porque desde el egreso de la carrera de medicina y el ingreso a la residencia hay un periodo de formación supervisada, que son las residencias médicas, pero después la gran mayoría del tiempo que nos vamos a desempeñar como profesionales es fuera de un ambiente de supervisión, es decir, con práctica profesional independiente, donde deberíamos también tener regulación de la posibilidad de seguir formándonos o el alcance o mantenimiento de las competencias. Para avanzar un poco en cuestiones de competencia, hoy se habla cada vez más por las dificultades del concepto de competencia de lo que son las actividades profesionales confiables. Es una manera de operacionalizar un término que si no es difícil, pensando en actividades concretas del trabajo profesional que se llevan adelante en un contexto dado, que se ejecutan de manera independiente y dentro de un tiempo determinado y que son medibles y observables. Y tener un listado de actividades profesionales confiables de una especialidad es la manera en la que hoy se piensa cada vez más la formación de los especialistas. Y hay consensos internacionales sobre cuáles son las actividades profesionales que debe llevar, por ejemplo, un anestesiólogo a lo largo de su formación en una residencia. ¿Cuándo se alcanza la competencia entonces? Cuando pensamos o podemos confiar en que el residente es capaz de llevar adelante una determinada actividad con determinado nivel, permitiéndose la práctica no supervisada y con confianza completa. Esto trae conceptos de supervisión, autonomía y confianza que son claves, porque sabemos lo que tenemos gente a cargo en formación, que de manera cotidiana permitimos que nuestros residentes lleven adelante tareas, no siempre tenemos la certeza de que estén aptos para hacerlas. Muchas veces delegamos actividades en nuestros residentes y no tenemos la verdadera certeza de que realmente están en condiciones de hacerlo sin dañar a los pacientes o sin dañarse a ellos. Y tenemos que pensar con qué elementos tomamos estas decisiones, es decir, en qué nos basamos para decidir que determinado residente está en condiciones de llevar adelante determinada práctica y si realmente esos elementos son todos los sólidos que deberían ser. Un ejemplo, esto es un trabajo del 2010, pero a distintos médicos de planta o attendings de anestesiología se les preguntó si consideraban que los residentes de primero, segundo, tercero o cuarto año de residencia estaban en condiciones de llevar adelante determinada práctica y había un listado de las principales prácticas profesionales que hacían los residentes de anestesiología y vemos que incluso algunos consideraban que nunca. Es decir, que egresa de un programa de 5 años de residencia alguien que no está en condiciones de llevar adelante las prácticas más comunes o que deberían ser las habituales de su especialidad.
Y entonces tenemos necesidad de cambios. Cuando yo les hablé de la evolución de su especialidad y de la evolución de la educación, sin ninguna duda la educación y la formación de profesionales no ha evolucionado al ritmo de la evolución tecnológica que ha tenido algunas especialidades o al ritmo de la evolución de los perfiles profesionales. Y tenemos que saber que obviamente todos los residentes son iguales, eso es lo que se plantea, pero no son iguales, que los egresados de las residencias no todos necesariamente han alcanzado las mismas habilidades y pueden ingresar a la práctica profesional de la misma manera, que cada vez más tenemos regulaciones de carga horaria que fomentamos para que las jornadas laborales de los residentes no sean tan extensas, pero esto los expone a menos posibilidades clínicas, o sea, hay una pérdida de experiencia clínica que de alguna manera tenemos que compensar. Hay un foco que ha cambiado el proceso a los resultados y tenemos una responsabilidad con la sociedad de no ponerlos en riesgo durante la formación. Como mencionaba el doctor hoy más temprano, hay tal cantidad de conocimiento que no es posible retener ni una fracción de todo el conocimiento vigente. Sabemos que la evaluación del desempeño es muy subjetiva y que los entrenamientos son costosos. Entonces, ¿hacia dónde pensamos que avanzamos? A dejar de pretender que se puede enseñar todos los conocimientos existentes, a preparar a nuestros residentes a una práctica segura, usando menos prueba y error durante la residencia, con uso más eficiente del tiempo de entrenamiento, es decir, estar seguro que todas las actividades que llevan adelante los residentes lo hacen con un objetivo de aprendizaje, que cada actividad que realizan realmente pensamos que va a tener alguna consecuencia positiva sobre su formación y con menos años de entrenamiento, que son carreras muy largas, pero asegurándonos una formación continua mucho más regulada. Con respecto a la anestesiología, las preguntas son las mismas, si el recurso es suficiente, cómo está distribuido en nuestro país, si posee la formación adecuada y qué es lo que está haciendo. Y al respecto, en la Argentina existe, estos son datos del 2017, una tasa de 8,79 anestesiólogos cada 100.000 habitantes, que esto se acerca a valores internacionales sugeridos de 9 anestesiólogos cada 100.000 habitantes. Son datos de lo que se denomina REFEPS, que es la Red Federal de Registro de Profesionales que tiene el Ministerio, pero cuando vemos la distribución a lo largo del país, entendiendo que este es el 10 sugerido, vemos que muchas provincias de nuestro país no llegan a ese nivel y que por el contrario algunas tienen una alta concentración de anestesiólogos. Con respecto a qué formación tienen, y este es el tipo de datos que también surge del REFEPS y que cuando uno tiene el planteo general sería que no habría que mostrarlos, pero son los datos que tenemos y hablan de cómo se han formado o han accedido a la certificación los distintos anestesiólogos en el país, por los 5 mecanismos que yo les mencioné. Y es interesante que 890 hicieron de 3.100 anestesiólogos matriculados en el Ministerio de Salud de la Nación, 890 hicieron una residencia acreditada, 730 rindieron examen por autoridad competente y hay 900, que es casi un tercio, en el que no tenemos datos concretos. Es decir, ¿cómo podemos asegurar que todos estos especialistas tienen la misma formación cuando ni siquiera tenemos datos con respecto a cómo se han certificado? Y estas son las preocupaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Quisimos generar un documento que brinde un criterio común sobre la formación, que eso es un marco de referencia. ¿Para qué? Para asegurar la calidad de formación de especialistas independientemente del mecanismo por el que accedan a la certificación y quiénes, todos los actores vinculados a la formación, ya sea universitaria, residencias, ministerios provinciales y Ministerio de Salud de Nación. Y eso fue un trabajo de 2 años para obtener un marco de referencia, que son documentos que fijan estándares mínimos para la formación de especialistas, que cuentan con un perfil profesional que incluye los valores de los que se hablaba hoy más temprano, que está basado en competencias, que habla de la lista de habilidades y procedimientos que tienen que ser alcanzados y que establecen las condiciones mínimas para que un centro formador forme anestesiólogos en nuestro país. En este sentido, sirve como instrumento para la acreditación de residencias, sirve como instrumento para la acreditación de carreras, que los que son argentinos saben que la acreditación de residencias y de carreras son 2 sistemas que funcionan de manera paralela al día de hoy, si bien tienen algunos puntos en común, y sirve también como un instrumento para los exámenes de certificación, ofreciendo este criterio común del que estábamos hablando.
La pregunta que se hicieron o se le planteamos desde los recursos humanos a los especialistas fue cómo debe ser la formación de anestesiólogos hoy en nuestro país. Y después nos preguntamos cómo es en realidad, y esto es la acreditación de residencias, a partir de un sistema nacional de acreditación de residencias que me toca coordinar. Y en este sentido hablamos de la calidad educacional y de asistencial, de la seguridad del paciente, de cómo plantear la innovación en la educación, del riesgo profesional, de tener un marco que fuera valioso a nivel de todo el país, es decir, a nivel federal, y que reconociera el perfil y los valores propios del anestesiólogo. Los componentes del marco ya los mencioné, el perfil profesional, las bases curriculares y cuáles son los requisitos mínimos para que funcione una residencia. Es decir, cuál es la capacidad formativa de una sede, cuáles son las rotaciones mínimas, el número mínimo de procedimientos que hay que realizar, las condiciones de funcionamiento, la carga horaria que tiene que tener la residencia, el número de guardias, el descanso posguardia, el tipo de recurso humano que tiene que tener cada una de las sedes, los materiales, es decir, la infraestructura y las condiciones por las que estos residentes tienen que estar contratados. Y entonces buscamos tener un marco de referencia basado en competencias, que considerara marcos o antecedentes internacionales, que planteara estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras, que hiciera un énfasis en la evaluación del desempeño, que esté contextualizado a la realidad de todo nuestro país y que además fomente la mejora continua de la formación. Empezamos a trabajar en marzo del año 2017 con reuniones periódicas de diversos expertos pertenecientes a las asociaciones y la federación, universidades que tienen carrera especialista en anestesiología u hospitales vinculados al Ministerio de Salud y gente propia de la gestión de recursos humanos del Ministerio de Salud. Con esto se consiguió un documento que tuvo una reunión de validación a final del 2018 y hemos tenido una última reunión este año, en agosto del 2019, con todo lo que se denomina el Comité Técnico, que es la red de recursos humanos de todo el país, los representantes de docencia y capacitación de todos los ministerios provinciales de todo el país. Y este documento ya está firmado. Lo único que le falta a este documento es tener la aprobación de todos los ministros de salud de todas las provincias, que es algo que ojalá pase en breve. Tiene un perfil de especialista que obviamente ahora no voy a leer, pero que describe qué es lo que un médico anestesiólogo debe hacer y cómo debe hacerlo en función de los valores. Tiene distintas áreas de competencia vinculadas a cuestiones más técnicas de la práctica propia anestesiológica, pero también a contribuir a la generación de conocimiento y a gestionar el propio proceso de trabajo, entendiendo la importancia de la seguridad del paciente. Y tiene distintos contenidos que son propios del especialista en anestesia, pero también entendiendo el rol del anestesiólogo en un sistema de salud con la urgencia y la necesidad del trabajo en equipo, la seguridad del paciente, el riesgo profesional, la formación continua, el entrenamiento en habilidades técnicas y no técnicas, la investigación, el liderazgo, la gestión y los valores profesionales. Hemos consensuado además una lista de procedimientos mínimos que debe llevar adelante cada anestesiólogo en su formación y que deben ser chequeados al momento de acreditar una residencia. Y tiene además algunas apreciaciones sobre cuáles son las estrategias de enseñanza, el concepto sobre cómo se aprenden las residencias, cuál es el rol de los docentes y cómo debe ser la supervisión que llevan adelante los docentes en cada tipo de práctica en función del desarrollo y autonomía de los residentes. Y para ir cerrando, aparte habla de distintas maneras de evaluar las competencias, o sea, no solamente test de conocimiento, sino también evaluaciones directas de la práctica. Y algunas problemáticas puntuales de la formación de residentes en nuestro país, como pueden ser cuestiones vinculadas al burnout, al consumo, al descanso posguardia y a la necesidad de respetar también los derechos de los médicos residentes como profesionales. Postula una duración mínima de 4 años en una forma de residencia básica y constituye, pensamos, una herramienta que está creada a partir de consensos y que contribuye a perseguir la calidad de formación para tener una atención segura de los pacientes y condiciones de formación que respeten los derechos de los residentes como profesionales. Una lista de todas las personas que han participado desde las distintas provincias y desde el Ministerio de Salud de Nación. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Quería preguntarte si en este tipo de trabajo se tuvo en cuenta, por ejemplo, las condiciones de donde tiene que desarrollar
desarrollar su actividad el anestesiólogo, pero no dentro del quirófano, sino las condiciones, por ejemplo, edilicias del lugar que le dan Sí. para que viva, duerma, descanse, porque habitualmente el régimen es de 24 horas Sí. adentro del hospital. Los residentes, y el residente está 24 horas y al otro día de nuevo se tiene que quedar hasta las 4, 5, 7 de la tarde. Los documentos marco de referencia de cada especialidad en realidad se acompañan de lo que son los estándares generales de acreditación de todas las residencias, que tienen un nivel, un alcance normativo de resolución ministerial y que es lo que se denomina el reglamento de residencias vigente del año 2015, que es la resolución 1993, y que habla de las condiciones para llevar adelante una residencia. Imagínense que nosotros del Ministerio de Salud velamos mucho más por las condiciones de contratación, de descanso, de acceso a tecnología, de supervisión comunes a todas las residencias y que eso se complementa con las necesidades que discutíamos con los anestesiólogos de oxígeno en quirófano, que no era lo que nosotros más velábamos. Así que sí, esto se complementa con lo que son los estándares generales de acreditación de residencias y que hablan del espacio para los residentes, espacio de descanso y todo lo demás de condiciones básicas de formación de cualquier profesional. Está bien. Y lo segundo te quería preguntar, si en la tasa que diste, la tasa internacional, que el ideal de anestesiólogo es de entre 9 y 10 cada 100.000 habitantes, pero esa tasa incluye al anestesiólogo que hace terapia intensiva. ¿O no, Salgueiro? ¿Estoy equivocada o no? Porque es europea la tasa. Tenemos entendido que era eso, ¿no? O sea que Nosotros en acá ese caso lo que hicimos fue utilizar todos los registros provinciales y nacionales para poder decir cuántos anestesiólogos hay matriculados por cada provincia y que tienen residencia en las distintas provincias, cruzando también los datos con todos los que están federados en la federación, de manera tal de tener de alguna manera un acceso al número total y una distribución que en algunos casos es incluso menor. O sea que en algunas provincias, yo lo tengo desagregado por provincia, el número de anestesiólogos en algunas regiones es mucho menor. Seguramente porque migra el anestesiólogo, ¿no? Sí. Ya lo sabes. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces muchas gracias, doctora Roberta Lade. No, por favor. Doctor Navarro, muchas gracias también por la presentación. Le pido un aplauso para usted. Te saludo, Roberta. Estuvimos juntos en el ministerio en una de las reuniones. En diciembre. En diciembre, exacto. Me acuerdo perfectamente dónde estabas ¿Cómo sentado. va tu embarazo? Ya término.